¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Xpilot Gamer MX. El día de hoy les traigo Orto for XP. Esta es una pequeña comparación en el aeropuerto internacional de Culiacán, Sinaloa. Del lado izquierdo tenemos el X-Plane estándar. Del lado derecho tenemos el Orto for XP. Como pueden ver, las imágenes satelitales sí hacen un gran cambio en el terreno, en el color principalmente. En las imágenes por ahí que podemos ver, ahí vemos varios árboles, un edificio. Y bueno, yo creo que desde el aire se vería mejor, pero vamos a ver cómo se ve desde el aeropuerto una vista general. Ahí tenemos el Airbus A380 y vamos a las alturas, vamos a ver cómo se ve este Orto for XP. Por aquí podemos ver la gran diferencia que hay uno y otro. En este caso vemos los campos ahí verdes, vemos las imágenes satelitales de los almacenes. Por ahí tenemos las calles, los edificios, los terrenos y alcanzamos a ver el río que pasa del lado derecho, el río que pasa de la ciudad de Culiacán, Sinaloa a un lado. Y bueno, vean esta pequeña comparativa. La verdad es que sí funciona, pero sí requiere un espacio mayor en disco. Pero si ustedes se enfocan en un aeropuerto no tendrían ningún problema. Vean los colores de las montañas, la verdad es que está genial. Todos los colores cambian, le da más vida a tu escenario, a tu X-Plane. Y bueno amigos, vamos a comenzar. Así es amigos, pues bueno, ya estamos listos para iniciar. Lo primero que tenemos que hacer es bajar la malla terrestre. Por acá tenemos esta página allpilotx.net. Lo que tenemos que hacer primero es darle downloads y vamos a elegir el image que tenemos que descargar. Vamos a elegir X-Plane 11 HD Mesh Scenario versión 4. Esto es lo que vamos a elegir, le damos un clic y por ahora pues bueno nos va a llevar a la misma página con otras opciones. Por acá tenemos ya la versión inicial y aquí es bueno, si quieren donar hacen su donación sin ningún problema. Pero esto es la malla terrestre y esta parte contempla toda la parte de Estados Unidos, Canadá, parte de Canadá, Latinoamérica, Sudamérica, hasta Argentina y Chile. Pues bueno, parte de Europa, Londres, por acá tenemos todas las versiones que puede tener, toda la malla terrestre y vamos a acercarnos a este mapa que es importante. Vámonos a México, por ejemplo, vamos a bajar, yo lo que estoy haciendo es bajar toda la parte de la República Mexicana, todos los mapas. Y en este caso me hace falta, pues no sé, Baja California Sur. Pero por ahora estamos descargando esta versión. Le vamos a dar un clic en el cuadro donde nos va a aparecer Baja California Sur, por ejemplo. Y vamos a bajar este archivo, flightsim.com. Aquí le damos botón derecho, le damos abrir enlace en una nueva pestaña. Nos va a abrir una nueva pestaña. Deben de estar registrados en esta nueva página. Por acá tenemos todas las versiones de la malla terrestre de la República Mexicana. Yo aquí tengo, pues bueno, que descargar todo esto desde La Habana, Cancún, Mérida, toda la parte desde la Ciudad Guatemala hasta Honduras. Y bueno, yo estoy descargando toda esta parte porque bueno, yo sí tengo algún espacio por ahí en disco. Ya que tenemos seleccionado el cuadro que estamos bajando, en este caso Baja California, pues bueno, vamos a descargar el archivo, vamos a decirle aquí download name, te va a decir tienes que aceptar y empezar la descarga y vamos a empezar a aceptar la descarga, le damos guardar archivo y como pueden ver aquí ya nos está bajando, pesa 146 megabytes lo que es la malla terrestre de Baja California y así se van a poder encontrar con mallas terrestres que pesan hasta 2 gigabytes. Entonces sí tienen que tener un punto de observación de qué quieren bajar, si es el único malla terrestre que quieren bajar o descargar. En este caso tienen que visitar todos los iconos, todos los cuadros del mapa de la República Mexicana. Y por ejemplo en este que está Guadalajara, desde Guadalajara parte desde Michoacán hacia Chihuahua, pues bueno, aquí tendremos que hacer igual, ponerle igual, seleccionar este icono y abrir enlace en nueva pestaña y nos va a hacer link para poder descargar este zip. Una vez que ya esté descargado, vamos a ver cuál es el siguiente paso, pero por ahora vamos a esperar a descargar este archivo y vamos a ver qué es lo que hacemos con ellos. Vamos a hacer una pausa en lo que se descarga y regresamos. Pues bueno amigos, ya descargó el archivo y lo que tenemos que hacer es iniciar la instalación de esta malla terrestre. Vamos a crear una carpeta en Custom Scenario en X-Plane. Por ahora yo ya la tengo creada, se las voy a mostrar aquí. Y como pueden ver, estamos aquí ya en X-Plane Custom Scenario.
y vamos a crear una carpeta que se llama ZZZ-HD-Global-Scenario 4. Esta carpeta es la que va a contener todos los escenarios, las mallas terrestres, de todas las mapas, de todos los mapas que tenemos y descargamos de la República Mexicana o de su país, en este caso de su estado. Aquí los vamos a ingresar. Por acá vamos a darle doble clic. Yo ya lo tengo creado. Si ustedes no lo tienen creado, créenlo. Esta carpeta, y actualmente lo que nos va a bajar lo vamos a pegar aquí. Vamos a abrir el archivo zip. Por acá tenemos ya la descarga y vamos a copiar esta carpeta. Por acá tenemos Global Scenario. Aquí tenemos el zip, Earth Nav Data. Y como podemos ver, tenemos la terminación más 20-medio 120, más 20-medio 120. No lo tenemos. Y por ahora lo vamos a descargar y lo vamos a arrastrar hasta la carpeta de Earth Nav Data. Por acá estamos, ya se copió. Y por acá pueden ver que ya copiamos la información que descargamos. Así sucesivamente, todo lo que quieran descargar de este image, de esta malla terrestre, lo pueden descargar de esta forma. Y ustedes lo que tienen que hacer nuevamente es ingresar esa carpeta que descargaron a ZZZ-HD Global Scenario 4 y Earth Nav Data, y aquí los van a ir ingresando para que su Explain los lea. Así es, amigos, pues bueno, ese es el primer paso que tenemos que tener. El siguiente paso es, pues bueno, irnos a OrtoXP. Por acá tenemos ya la página de OrtoXP. Aquí vamos a bajar toda la aplicación de OrtoXP para poder instalar. Vamos a tener aquí dos links: GitHub for OrtoX4P o Windows Binary Package for versión 1.30. Cualquiera que puedan bajar. Yo la verdad es que bajé la de Windows Binary Package for versión 1.30. Esta versión es la que estoy actualmente usando. Aquí se va a abrir un Google Maps. Y también está en el Google Drive de Xpilot. Ahí tenemos también el OrtoXP. Ya lo tenemos arriba por si ustedes lo necesitan, lo requieren. Mándenos un mensaje o entren a Discord y díganos: hey, yo requiero Orto for XP, y automáticamente les doy el link para que puedan descargarlo. Así es. Pues bueno, ya que tengamos el OrtoXP, vamos a bajar una herramienta que se llama Python. Vamos a ver python.org. En esta parte, esta herramienta, vamos a bajar Downloads or Releases. Y aquí dice Download Python 3.9.5. Vamos a darle esta versión, guardar archivo. Y por ahora ya está descargando. Yo ya lo tengo. Lo único que tienen que hacer ustedes es abrirlo e instalarlo nada más. Darle siguiente, siguiente, siguiente. Yo como ya lo tengo, pues bueno, me está diciendo modificar la opción, modificar, reparar o desinstalar. Yo aquí pues ya no tengo nada que hacer, pero ustedes les va a dar un directorio ya de default. Le van a dar siguiente, 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 y hasta que se instale, esto ya estaría terminado. Así es, amigos, estas tres herramientas son las que necesitamos. Python, Orto for XP y la malla terrestre, que es en este caso allpilotx.net. Y recuerden que ustedes pueden bajar esta información, el cual requieran por cuadrícula, donde corresponda a su zona o su aeropuerto de gusto. Ustedes lo pueden bajar fácilmente e incluirlo en la carpeta de Explain. Así es, amigos, pues bueno, vamos a iniciar con la instalación. Ya tenemos todos los archivos, tenemos todo listo y preparado, entonces vamos a iniciar la instalación a continuación. Listo, amigos, pues bueno, ya estamos listos y estamos ya con Orto for XP. Por ahora ya tenemos la carpeta descomprimida de lo que bajamos de la última página web. Lo único que tenemos que hacer aquí es dirigirnos a la carpeta de OrtoXP y buscar la carpeta Binary, que por aquí tenemos que encontrar el ejecutable. Vamos a buscarlo y se llama Orto for XP versión 1.30.exe, como lo pueden ver aquí. Y lo que vamos a hacer, correr como administrador, le decimos que sí,
y automáticamente nos va a aparecer este programa. Este programa es el interesante, esto es lo que vamos a revisar el día de hoy en este video. Y bueno, aquí es donde vamos a bajar todas las imágenes y todas las opciones posibles. Pues bueno amigos, vamos a primer punto que tenemos que hacer es cambiar por Google Earth. Para mí en lo personal yo usaba Bing, pero Bing tiene los colores muy opacos, muy tristes, y ustedes lo van a ver a continuación, pero en este caso vamos a usar Google para poder usar nuestras imágenes satelitales, bajarlas. Y lo que viene es, ¿cuál es el base folder? Bueno, pues en este caso yo mi base folder lo tengo en un disco M.2 de escenarios. Aquí en los escenarios es donde se van a guardar, donde se va a descargar toda la parte de escenarios. Y aquí lo selecciono. Este disco lo tengo específicamente nada más para poder hacer transmisiones, para poder guardar alguna otra información. Pero en este caso lo podemos usar para efectos de este video. Pues bueno amigos, aquí le vamos a dar en el desarmador, en el destornillador. Aquí vamos a sacar otra opción de settings. Aquí lo único que tenemos que cambiar en esta parte es por 11, Wire Smoothing. Y en DSF Imagery vamos a cambiar y buscar Use Decel on Terrain. Vamos a ponerle que sea True. Y aquí vamos a seleccionar. Si ustedes tienen muchas opciones acá, hay que estar jugando con estos valores. Si lo pueden hacer adelante, en Custom Dem vamos a seleccionar el primero que nos aparece como View Panoramas J de Ferranti. Aquí vamos a usar esta opción Worldwide. Y por este lado, pues bueno, aquí seleccionamos las carpetas de Custom Dir. Esta la vamos a seleccionar con nuestro Explain. Yo tengo mi Explain en escritorio. Y aquí tengo Custom Scenery. Y aquí lo voy a seleccionar y lo voy a poner. ¿Cuál va a ser nuestro Custom Folder Overlay? Pues bueno, es lo que acabamos de bajar amigos, lo que acabamos de crear. Vamos a seleccionarlo y lo vamos a buscar hasta abajo. Vamos a buscar la carpeta que se llama ZZHD Global Scenery. Sobre esta carpeta va a estar buscando las longitudes, latitudes, los archivos para poder planchar esas fotografías. Por eso es que yo el primer paso era crear esta carpeta con lo de Mesh, con esas malla de terreno para que esto pueda trabajar mejor y pueda darnos un mejor resultado. Vamos a seleccionarla. En dado caso contrario, ustedes pueden poner aquí la carpeta estándar de Global Scenery de Explain. Nos vamos a Explain, nos vamos a Custom Scenery y de aquí, nos vamos a Global Scenery y en Global Scenery lo seleccionamos y seleccionamos la versión estándar de Explain. Por ahora, pues bueno, ya bajamos la malla terrestre, debemos de usarla. Vamos a cambiarla a Explain, Custom Scenery y vamos a usar nuestra carpeta de Global Scenery HD, que es la que seleccionamos ahorita. Y con esto terminamos la configuración. Hay muchos valores que investigar, hay muchos valores que cambiar. Yo mi recomendación es trabajen con esta configuración. Esta configuración ya está aprobada y es lo que vieron al principio del video. Entonces básicamente es lo que debemos de hacer. Le ponemos Apply y le ponemos Exit. Pues ahora bien amigos, ya tenemos una cuarta parte de la configuración. Ahora lo que tenemos que hacer es abrir el mundo y nos va a mostrar esta opción. En esta opción yo puedo seleccionar, darle doble clic y este cuadro amarillo me lo va a cambiar. Entonces yo recorro hasta donde yo quiera seleccionar. En este caso me voy hacia Culiacán. Me voy a Culiacán, lo selecciono. No puedo seleccionar más hasta ahora porque es a un nivel de detalle muy alto. En este caso es satelital. Entonces lo que tengo que hacer es seleccionar, apretar la tecla Shift y darle un clic a ese cuadro amarillo en donde, como ustedes pueden ver, ya se sombreó de rojo y eso es lo que debemos de seleccionar. Por ahora vamos a seleccionar la segunda parte, que es, vamos a en Batch Build Tiles. Vamos a seleccionar todas estas opciones con un tile, con un icono, con la palomita que tenemos por acá.
Vamos a seleccionar todas estas opciones y vamos a darle la siguiente opción, que es ZL. Aquí en esta opción es donde vamos a tener un mejor detalle de los aeropuertos. En esta parte sí se requiere un poco más de tiempo, pero vamos a verlo, vamos a seleccionarlo. Y por ahora, pues bueno, ya tenemos las dos pantallas. Estamos seleccionando Active Tile, que estamos seleccionando Culiacán, Sinaloa. Y en este caso aquí es donde vamos a seleccionar también las vistas de Google. Vamos con Google Go To. Y estos botones, ¿a qué hace mención? Pues bueno, es el nivel de detalle, el nivel de zoom que en este caso ustedes quieran ver. Por ejemplo, yo voy a poner zoom 19. Voy a darle en zoom level, le voy a dar en 13 y le voy a dar preview. En esta opción me va a sacar de ese cuadro que yo seleccioné de Culiacán, me va a sacar el nivel de zoom a más detalle de lo que puede ser las fotografías satelitales. Entonces lo que tengo que buscar ahora es la ciudad. Tengo que irme al aeropuerto de Culiacán y ver dónde está la ciudad. Por acá tenemos, y si alcanzan a ver, amigos, voy a hacerlo un poco más grande. Si alcanzan a ver aquí, pues bueno, aquí está el aeropuerto en esta parte. Entonces, ¿cuál es la teoría de Orto4XP? La teoría es que si estás en el aeropuerto te tiene que dar un detalle más alto, ¿no? Conforme vayas saliendo de la zona geográfica del aeropuerto, tu nivel de detalle tendría que ser menor. Entonces, por esto, lo que vamos a hacer es cambiar esto. Pero por ahora quiero mostrarles cómo cambia. Vamos a seleccionar el de Beam. Vamos a seleccionar y darle Preview. ¿Ven cómo cambian los colores? Se ve todo rojizo, se ve todo, pues bueno, seco, ¿no? Que en realidad debería de estar así porque ya no hay agua, pero en la vida real, pues bueno, con Google Earth ya se ve un poco más verde, se ve un poco más con vida, y ese es lo que se estaba mostrando al principio del video, en el cual, pues bueno, se ven todos los campos verdes, como lo vimos en el video al principio. Entonces, pues bueno, vamos a continuar con poner el zoom del detalle del aeropuerto. Yo lo que quiero es seleccionar con la tecla Control, le voy a dar clic y voy a empezar a seleccionar todo el contorno del aeropuerto. En este caso voy a seleccionar el aeropuerto un poco más. Y esto depende, aquí ya va 0.2 GB, o sea, van alrededor de un poco más de 200 megabytes o 2000 megabytes. Hagan su cálculo, entonces aquí va 0.2 GB. Esto es lo que yo quisiera ver al momento de que estuviera aterrizando, lo quisiera ver con más detalle. Entonces lo voy a aumentar, lo voy a poner toda esta zona y ya son 0.3 GB. Por acá voy a aumentar o voy a alejar el zoom, un zoom nivel 18, en el cual pues bueno, voy a seleccionar el contorno de esta zona. Voy a seleccionar aquí, voy a deseleccionar la ciudad, toda la ciudad de Culiacán, en este caso, ok, y vamos a seleccionar estos cuadros, lo podemos mover y seleccionamos toda la ciudad para que cuando vayamos aterrizando, pues se vea muy bien el detalle de la ciudad, ya sea de un punto, de una SID o un STAR diferente, despegando o aterrizando, podemos seleccionar esto. Pues bueno, amigos, aquí ya tenemos toda nuestra ciudad seleccionada y esto ya nos pesa 1.3 GB, así es. Por acá nos falta completar esto y esta parte. Pues bueno, por ahora lo que más me importa e interesa por el momento es que la ciudad tenga un nivel de detalle alto y que el aeropuerto tenga un super nivel zoom de detalle, o sea que mi detalle sea alrededor del aeropuerto y que toda la ciudad se vea bien con las imágenes satelitales. Por ahora vamos a seleccionar un zoom 17 y vámonos otra vez al contorno. Vamos a ver cómo se selecciona el contorno. Le apretamos Control, la tecla Control, y vamos a seleccionar todo el contorno de la ciudad, que es lo que nos va a dar pues una mejor vista, ya con un nivel de zoom más alto, más bajo. En cuanto lleguemos, vayamos acercándonos desde al aterrizaje, la aproximación final, pues bueno, vamos a ver este zoom
Y acá, pues bueno, como pueden ver, ya tenemos lo rojo, lo naranja y ahora vamos con lo verde. De lo verde seleccionamos el contorno, que está un poco más grande, como pueden ver. Entonces seleccionamos control y le damos por aquí, más, y seleccionamos todo el contorno afuera de la ciudad para que tenga una buena vista. Como pueden ver, va aumentando el tamaño. Ya llevamos 2.2 gigabytes. Y con esto, pues bueno, vamos a seleccionar este y vamos a seleccionar este y este. Pues bueno, amigos, ese es el detalle que podemos observar y que tenemos que darle al momento de tener y de sacar las fotografías satelitales. Como pueden ver, vamos a hacer un recuento. La zona roja es el nivel de detalle más alto, que es el aeropuerto de Culiacán, nuestro aeropuerto que ustedes gusten. La zona naranja va a ser el detalle, un detalle menor, pero significativo, en el que se vean los detalles de la ciudad. El amarillo va a ser un poco más detallado a las afueras de la ciudad. Y el verde, pues bueno, ya va a ser todo el contorno de los campos y de toda la parte de las montañas, en donde le da una vista mucho mejor. Y esto, pues bueno, finalmente esto les crea un archivo o les va a generar un archivo de 2.3 gigabytes en espacio. Así es que bueno, por eso yo mencionaba al principio del video también en el que el espacio en disco es importante, y es por eso que mi X-Plane pesa 250 gigabytes, porque yo tengo bastantes aeropuertos a nivel de detalle, a nivel satelital, que eso es lo que le da un poco más de vida, ¿no? Ya ven la diferencia que tenemos ahora entonces entre el X-Plane estándar y con estas opciones. Lo siguiente, ya tenemos el preview, ya tenemos armado nuestro plan de fotogramas satelitales. Esto es lo que nos va a descargar. Al final van a ser 2.3 gigabytes. Le damos Apply y lo minimizamos. Por acá tenemos el Tiles Collection and Management. Tenemos dos pantallas. Esto ya fue lo que seleccionamos. Y esto es el procesamiento. Pues bueno, amigos, aquí vamos a darle procesamiento. Le tenemos que dar Batch Build. Lo ejecutamos y nos va a sacar otra pantalla, la principal que teníamos. Y como ustedes pueden ver, ya está trabajando en bajar todas las fotografías, toda la capa de terreno que tenemos para esta opción del Aeropuerto Internacional de Culiacán. Y por ahora, pues bueno, va a tardar aproximadamente, dependiendo de su disco, efectivamente dependiendo de su internet. ¿Por qué el disco? Bueno, porque si ustedes lo bajan en un disco mecánico, pues va a tardar más en grabar, en leer y en grabar en el disco, a que si tuviera un SSD o un M.2, pues bueno, tardaría mucho menos. Pero aquí lo más importante es el internet, que el acceso a su internet tenga buena recepción y que bueno, puedan bajar esta información. Esto lo pueden dejar en la noche, lo pueden dejar bajando, y ya en el día van a ver los resultados en su carpeta de destino, y solamente sería copiar y pegar en su carpeta de X-Plane. Pues bueno, amigos, vamos a esperar a que termine esto. No sé cuánto tiempo se vaya a llevar. Vamos a hacer una pausa y regresamos. ¿Qué tal, amigos? Pues bueno, ya terminó de procesar toda la información, 2.2 gigabytes, y bueno, vamos a ver lo que generó. Vamos a ver esta carpeta que tiene escenarios. ¿Recuerdan el set que le pusimos de la carpeta escenarios? Pues bueno, ya generó esta información. Alrededor pesa de, vamos a ver, 2.26 gigabytes al final del día. Y esta carpeta es la que vamos a pasar a nuestro X-Plane. Vamos a pasarla a Custom Scenery. Y como pueden ver, aquí tenemos las carpetas llamadas, vamos a hacer un poco más esta para arriba. Y aquí tenemos las carpetas llamadas Sorto XP-17 igual. Pues bueno, aquí yo tengo ya la 24108, la tengo repetida. Vamos a sustituirla, vamos a pegar y a copiar. En realidad, aquí está ya. Perfecto, amigos. Pues bueno, esta información ya la tenemos lista en nuestro Custom Scenery de X-Plane. Por ahora, pues bueno, ya tenemos
esta parte de Custom Scenario y vamos a la carpeta de Orto XP. Esta carpeta la que necesitamos integrar. Vamos a minimizar esto. Y por acá tenemos, esto ya lo cerramos, esto ya también lo cerramos. Cada que ustedes quieran volver a generar un nuevo archivo, van a tener que poner los settings, van a tener que tener todos los detalles del zoom y toda esta parte. Pues bueno, aquí en Orto XP les habrá generado una carpeta que se llama Orto 4XP Overlays, Earth Nav Data. Y bueno, lo que tienen que hacer ahora es copiar esta carpeta que les generó en la carpeta de Orto for XP, copiar y pegar, pero en este caso yo ya la tengo, como la pueden ver aquí en Custom Scenario. Vamos a buscarla y tengo aquí Orto o Orto XP. Entonces, si ustedes van a anexarla o van a agregarla como la carpeta nueva, lo único que tienen que hacer es esta carpeta copiar y pegarla en Custom Scenario. Yo lo que voy a hacer nada más voy a copiar esta parte, la 20.10, cortar y la voy a pegar aquí, que de hecho ya existe. Entonces la voy a pegar, le voy a reemplazar el destino y con esto ya quedamos por ahora todo bien descargado, todos los archivos descargados. Vámonos a la carpeta de Custom Scenario y pues bueno, vamos a ver otro punto más importante. Por ahora ya tenemos nuestros sortos generados aquí. Esta es la clasificación que se les debe de dar. Yo por eso les puse Z, porque eso deben de ser las últimas carpetas que aparezcan en Explain. Esto tiene que llevar una correlación. Por ejemplo, yo a mis escenarios los pongo como A y así sucesivamente hasta tener todas las librerías, toda esta parte de los plugins, y hasta el último les puse una Z o una Y para identificar que tienen que ir hasta abajo. Por otra parte, pues bueno, ya generado nuestro Sorto XP, por ahora vamos a echar a andar nuestro Explain, vamos a correrlo, vamos a ejecutarlo, y esto con la finalidad de ¿qué? Con la finalidad de que podamos regenerar las carpetas. Vamos a tener que revisar una configuración a continuación. Esta configuración es sobre la configuración de las nuevas, las directivas o las direcciones de las carpetas, cómo deben ir clasificadas en este archivo. Por ahora ya está corriendo Explain, lo voy a poner una vez más. Aquí lo voy a poner. Ustedes van a ver que ya Explain ya está corriendo. Aquí tenemos el Explain. Y lo que tengo que hacer nada más es entrar y salirme nuevamente de Explain. Quitarlo. Y vamos a la siguiente configuración, amigos. Ya ven, esto es de configuración en configuración. Y vamos a ejecutarlo. ¿Por qué ejecuté Explain? Para que reclasificara las carpetas. Y vámonos a Custom Scenario. Vámonos hasta abajo. Y tenemos que buscar un archivo que se llama scenario-pax.ini, le damos doble clic o lo abrimos con el Notepad. Y por acá, pues bueno, como pueden ver, así es la clasificación que debe de llevar las carpetas de los escenarios, las carpetas de todos sus plugins, y hasta abajo tiene que ir las carpetas nuevas que acabamos de crear. Como pueden ver, aquí está Scenario Pack, Custom Scenario, Orto for XP Overlays. Y así sucesivamente tenemos que poner e ingresar todas las carpetas que ingresemos, que bajemos de esta imagen satelital. Tenemos que poner esas carpetas aquí. Y esta es la clasificación o el directorio de cómo Explain va a leer todas estas carpetas y escenarios. Los Sorto XP tienen que ir al último, como pueden ver. Aquí está el ZZZHD Global Scenario. Y así debe de quedar, amigos. Así debe de quedar su Orto XP. Esta es la clasificación. Esta es como la configuración de la carpeta de Custom Scenario. Y así es como debe de crear. Así es, amigos. Pues bueno, ¿qué creen? Que ya acabamos. Ya en este caso ya dimos de alta nuestros overlays. Ya dimos de alta nuestros packs. Que bajamos 2 punto y tantos gigabytes. Ya lo tenemos aquí. Y así es como se ejecuta el escenario y el Orto for XP. Pues bueno, amigos, vamos a volver a ejecutar Explain.
Vamos a ejecutarlo nuevamente y por ahora vamos a ejecutarlo en modo window, modo ventana, para que ustedes puedan ver toda esta parte del escenario, toda esta parte de la inicialización, que es lo que vimos al principio, y ustedes no deberían de tener ningún problema. En este caso ya saben que en nuestro canal de Discord tenemos el soporte. Ustedes pueden hacer su pregunta como la puedan, con base en el problema que ustedes tengan. Ustedes pueden poner su pregunta y pueden poner ayuda para Orto for XP. Vámonos a Culiacán nuevamente. Vamos a cargar, ya está cargando. Y listo, amigos, pues bueno, ya estamos aquí con el Orto for XP en el escenario de Culiacán. Y vámonos a las alturas para ver el resultado final. Como podemos ver, el campo se ve increíble, todos los colores que tiene por Google Earth. La verdad es que sí vale la pena, para mí yo siento que sí vale la pena tener estos escenarios modificados, estos escenarios con estas herramientas, que la verdad es gratuito. Por acá vemos el río de Culiacán, Sinaloa, que cruza la ciudad. Y vean esos colores, vean esas montañas, hace la distinción entre un escenario normal. Y por ahora, pues bueno, ya estamos aquí está el río. Vamos a acercarnos un poco más. Vamos a irnos un poco más rápido. Y vean nada más, creo que sí cambian los escenarios, cambian los colores. Y ustedes decidan si vale la pena o no instalarlo. El tiempo de instalación creo que vale la pena. Cambia mucho tus escenarios, cambia mucho tus opciones. Y con esto estaríamos, pues bueno, terminando este video. Espero que lo hayan disfrutado, espero que puedan conseguir que su X-Plane y sus aeropuertos y escenarios se vean así. Increíbles, amigos. Pues bueno, amigos, les mando un saludo y nos vemos en el próximo video.